Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hoy que acompañamos a Jesús en la cruz, en ese momento de amor extremo, en el que es capaz de entregarse por cada uno de nosotros, pensemos en esta palabra en la cual el Señor nos regala su perdón, en la cual el Señor pide al Padre misericordia para cada uno de nosotros. Y es que el Señor, al mirar a quienes le están hiriendo, a quienes están humillándole, a quienes se están burlando de Él, no los mira con una mirada de rencor, de rechazo, sino que por el contrario, los ve con una mirada compasiva, con una mirada cargada de ternura, cargada de misericordia, capaz de entender el corazón y no la apariencia humana. Por eso el Señor clama al Padre: perdónanos, perdónanos porque no saben lo que están haciendo, perdónanos porque no entienden este sacrificio, perdónanos porque no entienden que está ofreciendo al Hijo amado, al predilecto, para la salvación de todos. Y es que nosotros a veces ante el sacrificio de la cruz pasamos como indiferentes, como si esto no valiera, no tuviera importancia, sin darnos cuenta que es el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad. Y es que precisamente cuando el Señor se ofrece aún en medio de todo el dolor de la crucifixión, lo que hace es derramar misericordia y perdón para todos. Y nosotros a veces somos los que no nos sentimos alcanzados por esa misericordia, por ese perdón de Dios, porque la promesa de Jesús sigue estando presente. Y así como también se lo dice al ladrón bueno, regalándole su misericordia y su perdón, hoy nos lo da a cada uno de nosotros. Y es lo que hace para quienes están allí presentes en la cruz. Pedir perdón al Padre, porque Jesús sabe que quienes están causándole ese dolor, hasta cierto punto no conocen la importancia de este sacrificio y no entienden que no le están quitando la vida, no, sino que Él la está ofreciendo. Él la está ofreciendo para cumplir la obra del Padre, que es la redención de todos nosotros. Por eso, hermanos, que nosotros podamos sentirnos alcanzados por esta oración de Jesús al Padre, alcanzados por su perdón. Y no es que Dios se canse de perdonarnos, porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Somos nosotros los que a veces más nos juzgamos, más nos señalamos, pero ante Dios no. Jesús, que con los brazos abiertos, como en la cruz, nos espera para darnos su perdón. Lucas capítulo 23 del verso 39 al 43. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios? Tú que sufres la misma pena, lo nuestro es justo. Recibimos la paga de nuestros delitos, pero él en cambio no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, podemos ver en este evangelio que a diferencia del malhechor que insulta y ofende a Jesús, vemos la actitud del ladrón bueno, que le clama a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y junto a ese clamor vemos una gran manifestación de fe al reconocer que podría estar muy pronto en el verdadero reino. Y las palabras de Jesús que no se hacen esperar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le habla de un futuro lejano, sino en el hoy de ellos en la cruz, abierto a la salvación. Y es el mismo hoy que Jesús nos quiere comunicar a ti y a mí, que no tenemos que esperar más, porque la salvación ya ha sido dada. Jesús no le hace una promesa aislada, sino que Él se compromete y se ofrece como garantía de cumplimiento. Es decir, que el buen ladrón es ayudado por el mismo Señor a entrar en el paraíso. Y vemos seguidamente cómo el Papa Francisco habla de la ternura de Dios, que es identificada como la misericordia de Dios. Pues bien, esta misma ternura es la que acompaña al buen ladrón a entrar en el paraíso. Y Jesús es capaz de decirle: hoy
estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, en aquel entonces, hacía referencia al tiempo de gracia que estaba por comenzar. Pues bien, que le pidamos a Dios la gracia de poder sanar y limpiar todos nuestros pecados, que sea Él el que nos purifique para poder recibir esta gracia y gozar de la salvación que ya nos ha sido dada. Es el Mesías quien es capaz de cumplir la promesa que Dios hace al inicio de la historia de la salvación. Es capaz de salvarnos, es capaz de amarnos, es capaz de redimirnos por su amor, que se convierte en un océano de misericordia. Así que en este Viernes Santo podamos pedirle perdón al Señor para que purifique todas nuestras culpas y podamos gozar de la salvación que ya nos ha sido dada. Que Dios te bendiga. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En esta tercera palabra Jesús se dirige a su madre María y a Juan, su hermano del alma. Hoy tenemos que fijar nuestra mirada en María, quien es nuestra modelo de mujer, llena de generosidad, de entrega, fortaleza espiritual, fe, humildad y sencillez, que renunció a sí misma y entregó su vida a Dios, la cual, por su ejemplo, la escogió entre todas las mujeres para que fuese la madre de Jesús. Y en esta palabra, Jesús en la cruz nos la fue dada a cada uno de nosotros y a todos como madre, y a Juan, su hermano del alma, como reflejo de que todos somos hermanos ante los ojos de Dios, sin importar nuestras diferencias e ideologías o errores. En este acto recíproco de Juan y María junto a la cruz, se interpreta como demostración de que no solo hay que recibir amor, sino saberlo dar sin importar las circunstancias. Un amor hasta el extremo que se vive y actualiza en cada Eucaristía. Dios quiere que cada uno de nosotros se involucre y que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no caer, y si caemos, saber levantarnos. A todas ustedes mujeres, o a nosotras las mujeres, tenemos a la Virgen María como modelo perfecto de mujer y madre, y a ustedes hombres como discípulos de Jesús, continúen su apostolado, comprometidos mediante la palabra y el sacramento. Continuamos en esta meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz y vamos a meditar la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más que una experiencia de soledad, es la oración que hace Jesús al Padre. Fíjense que ya no le dice Padre. En las palabras anteriores dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otra le dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Es decir, siempre se dirigía a Dios como papá. En esta oportunidad, pues, clama a Él como su Dios. Recordemos que el Señor se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, es decir, uno como nosotros, dice la carta a los Hebreos, menos en el pecado. Pero en su vida terrena experimenta como aquel sufrimiento, aquel dolor, y por tanto le lleva a hacer esa oración a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces ustedes y yo, queridos hermanos, hemos experimentado quizás esos momentos de tristeza, de soledad, en que decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, no te veo, Señor, ayúdame. Y el Señor siempre está con nosotros.
somos nosotros los que nos alejamos de Él. Por tanto, pidámosle al Señor que nuestra oración siempre sea dirigida a Él con confianza, con esa misma ternura, con ese mismo cariño, pero que cuando vengan esos momentos de turbulencia, de dificultad, que podamos mantener nuestra confianza en Él y que podamos dirigirnos así como Jesús lo hizo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Señor nunca nos abandona, pero somos nosotros los que lo abandonamos quizás a Él. Entonces, que el Señor siempre camine con nosotros y nos dé fuerza para continuar. Quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la Escritura. En esta quinta palabra podemos reflexionar sobre cuál es la sed que siente Jesús en ese momento. ¿Sed humana o sed espiritual? Y para poder discernir sobre esa pregunta que nos hace a todos, podemos tomar dos citas bíblicas donde hacen mención en los momentos en que Jesús pidió ser saciado. La primera cita bíblica está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 14, y es el pasaje de el encuentro con la samaritana. En ese momento, Jesús le pide a la samaritana, dame de beber. Y al ver que ante la sorpresa de la samaritana y la no respuesta a lo que él deseaba que contestara, el Señor le hace una invitación. Le invita a recibir del agua que Él da, que le calmaría la sed para siempre, que no volvería a tener sed. Se refería a esa sed espiritual que ella sentía y que también necesitaba ser saciada. Jesús es el que suscita siempre el encuentro, es el que nos hace reflexionar sobre la necesidad que tenemos. Luego le hace una promesa y le dice que si ella recibe del agua que Él da, no volverá a tener sed y de ella brotarán ríos de agua viva que saltarán para la vida eterna. De esta manera, Jesús siempre nos invita a aceptar la salvación. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos describe en cuanto al encuentro que suscita Jesús en la oración. Y en una frase de San Agustín, él expresa que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Jesús siempre está necesitado de nuestra sed, de la manifestación de nuestra necesidad para Él calmar nuestra sed. La siguiente cita bíblica es la que estamos reflexionando del Evangelio de San Juan 19:28. Tengo sed. En ese momento, cuando Jesús está próximo a agonizar, a entregar su vida, con la carga de nuestros pecados, con el cuerpo llagado, con el cuerpo maltratado, desangrado, sin ya casi una gota de sangre y por ende nada de agua, nos hace una invitación a nosotros, un pedido, y nos dice, tengo sed. Él, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pudo soportar tanto maltrato, solo con la fuerza más grande que lo sostiene, que es el amor por cada uno de nosotros, el amor por ti, el amor por mí. Un amor incomparable, un amor sediento de nuestro amor. No sé cuál será hoy tu necesidad, no sé cuál será tu sed espiritual. Lo único que sabemos es que Jesús sí la sabe, pero necesita que nosotros la expresemos públicamente. Así como Él la hizo, como la expresó. No se sintió débil al expresarla, no se sintió avergonzado, porque expresó una necesidad humana. Nosotros necesitamos expresarle a Jesús que estamos sedientos de Él y que solo Él puede calmar nuestra sed. Todos en este tiempo estamos sedientos espiritualmente y se cumple la palabra que dice en el Salmo 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. Del capítulo 19, versículo 30 del libro de Juan, el cual dice: Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Inclinó entonces la cabeza y expiró. Viernes Santo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Jesús no muere quejándose. Jesús muere satisfecho. Satisfecho de decir que todo lo que se ha escrito, que todo lo que ha mandado, que todo lo que ha meditado, que todo lo que ha hecho está bien y se ha cumplido. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos afligidos porque no sabemos cuál es nuestro camino? Porque no hemos preguntado al Señor, a Dios, cuál es nuestro camino, cuál es nuestra misión en el mundo. Los invito hoy, hermanos, a orar, a preguntarle al Señor cuál es mi misión, para poder un día en el encuentro con Él, en el encuentro verdadero, cara a cara, decirle: Señor, todo está cumplido. En el libro de Génesis me recuerda mucho cuando Dios creó el cielo y la tierra, dijo: todo está bien. Cuando creó los animales, creó al hombre y a la mujer, dijo: todo está bien. Él mismo se hace un autoevalúo y dice: todo está bien. Nosotros también debemos realizar ese autoevalúo y preguntarnos a nosotros, decir qué está bien, qué está mal, qué podemos mejorar. Sí, somos humanos y cometemos errores, pero eso no tiene que afligirnos, más bien tiene que alegrarnos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener el principio de querer mejorar. Jesucristo, en su dolor y martirio, colgado en aquella cruz, nos demuestra que a pesar de las circunstancias no son motivos para lamentarse, porque mientras se haga la voluntad de Dios, uno debe quedar satisfecho. Uno debe decir: todo está cumplido, todo está hecho. Todo esto fue para comprender que la muerte para Cristo no era una derrota, sino que era un triunfo. La corona de espinas para Cristo lo convirtió en la corona del Rey, en la corona del Rey de los judíos, del Rey de Reyes. Que la muerte, su muerte, nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, nos dio la posibilidad de perdonar, nos facultó para ser misericordioso, nos llenó de dones. Cristo muriendo en la cruz te llena de dones, de gracias, de carismas especiales, en los cuales tienes que usarlo para Dios. Y que la vida, a pesar de las vicisitudes, siempre vamos a salir adelante con el favor de Dios. Hermano, hoy los invito a vivir este Viernes Santo con mucha alegría, con mucha fe, con mucha entrega, y así esperar el gran triunfo de Cristo resucitando al tercer día. El Señor te bendiga. Se despide su hermano. Hola hermanos y hermanas, en este momento vamos a hacer una reflexión y una meditación de las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Pater, in manus tuas Domine commendo spiritum meo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas últimas palabras de Jesucristo en la cruz son de vital importancia para tu vida espiritual, para la mía y para la de todos los cristianos. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, y es que Jesucristo cumplió el perfil de las bienaventuranzas. Son 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No hubo nadie tan misericordioso como Jesucristo, y siempre lo sigue siendo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay un corazón tan puro y tan santo como el de Jesucristo. Y la bienaventuranza que concuerda con las últimas palabras de Jesucristo es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que Jesucristo, hasta su último suspiro, fue pobre de espíritu. Y si Jesucristo fue pobre de espíritu, y nosotros somos cristianos, debemos imitar a Cristo y ser pobres de espíritu hasta nuestro último suspiro. Todo santo, todo beato fue pobre de espíritu. Mamita María, en el Magnífica, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava.
pobres de espíritu. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, imitó a Cristo tanto que hasta sus últimas palabras también fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imitó a Cristo que hasta su último suspiro fue igual que el de Jesucristo. Entonces, es necesario que nos examinemos. ¿Será que yo confío en Jesús? Porque esta letanía, Jesús, en vos confío, hace alusión a la última palabra de Jesucristo, a las últimas palabras. Una santa llamada Santa Bernadette, ella es la pastorcita que tuvo las visiones de la Virgen de Lourdes en Francia. Un día le preguntaron: ¿cuál es tu mayor miedo? Y ella dijo: solo tengo uno. Mi mayor miedo son los malos católicos. Y es que los malos católicos son aquellos que no viven la pobreza espiritual, no son pobres de espíritu como Jesucristo. Por eso es que esto es una clave fundamental para que alcancemos la santidad. Reconocernos necesitados de Dios en todo momento, como hizo Jesucristo, hasta el último suspiro. Entonces yo te invito que en cada momento, en cada día, en cada circunstancia, en sufrimientos, así como Jesucristo en la cruz, en tribulaciones, digas: Jesús, en vos confío. Abandónate en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Porque te aseguro que de aquellos que son pobres de espíritu, como dijo Jesucristo, de ellos es el reino de los cielos. Así que te animo, confía en Jesús y hasta tu último suspiro, abandónate en el Señor.